Voy a comenzar a grabar. Voy a darle las indicaciones generales para la evaluación del 20 de octubre. Vamos a realizar un caso de la NIC 20 con registros de las subvenciones y con devoluciones, tal como lo hemos hecho en las guías, y un ejercicio de la NIF 15, que muy parecido a los ejercicios que hicieron con la profesora Ingrid y también desarrollaba en la guía número 1, en la guía 2 y en los ejemplos. Y además, lo que sí me interesa, como ustedes van a tener el libro abierto, significa que van a tener el material a mano, yo esta vez no voy a ocultar el material de la NIC 20 y NIC 15 en el aula, los voy a dejar porque necesito, las preguntas van dirigidas a que usted reconozca si efectivamente está bien registrada la subvención o el ingreso o el momento en que se debe registrar el ingreso de la venta o la prestación de servicio que se está realizando, cuáles son los intereses implícitos que están en la venta, ¿se acuerdan del ejercicio que vieron con la profesora la semana pasada? Y, por supuesto, que como van a tener la norma en mano, indicando los párrafos por los cuales nosotros sí tenemos la seguridad de que lo que estamos registrando es correcto. ¿Ya? En el fondo le estoy diciendo cómo va a ser la prueba. Con las profesoras, por supuesto, nos hemos puesto de acuerdo, hemos hecho un banco de preguntas. Yo voy a seleccionar aquellas que me parecen más relacionadas con lo que se ha visto en las clases. No es tan difícil tampoco, pero sí es importante que ustedes lean la normativa y disculpen un poquitito. Ya, era la profesora de Santiago. Seguramente se le olvidó que yo les hacía clase. Vamos a bajar eso. Ya. Entonces les decía que lo importante era que ustedes tomaran sus apuntes y fueran ya dividiendo la normativa. Recuerden que hay conceptos fundamentales, que hay reconocimiento, sobre todo la parte de reconocimiento y medición de los ingresos y las subvenciones. Eso es como súper importante. El tema de la información a revelar también, el tema de las notas, ¿ya? Entonces, como les digo, un ejercicio de subvención con reconocimiento, medición de la subvención, y en algunos casos les voy a colocar algunos datos que no se cumplieron los criterios para la subvención y que tienen que devolver el total o parte de ella, tal como lo hicimos en los ejercicios. ¿Ya? Y de la NIF 15 me interesa que ustedes sepan el momento en que se debe reconocer el ingreso y el tema de los intereses implícitos que están en el precio de venta para distinguir matemáticamente. La verdad que yo no les voy a hacer calcular el interés, yo se los doy, les doy la tablita y ustedes discriminan ahí la materialidad del interés. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, el 20 vamos a hacer dos cosas. Vamos a comenzar a las 19 horas con el Kahoot, que si no lo pueden desarrollar, lo vamos a desarrollar ahí. Vamos a revisar el Kahoot. Previamente, por supuesto que ustedes van a tener que revisar ese video de los 15 minutos que les subí. Y yo creo que como las 19:45 ya podríamos comenzar el taller de la NIF 15 y la NIC 20. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Voy a revisar acá porque lo tenía anotadito. Vamos a dar 1:45, dura 1:30 y vamos a adicionar 15 minutos por los problemas de conectividad que puedan tener. La idea es que el taller lo desarrollen ahí mismo, pero si hay alguien que les facilita más el estar escribiendo o haciendo una planilla o en un Word o escribe en el cuaderno y después me manda la fotografía y que me suba el archivo, pero lo ideal, he dejado más de 40 líneas en las cuales pueden desarrollar el ejercicio. ¿Ya? Como siempre, yo igual voy a estar en el Zoom allí para ver las dudas o las consultas que tengan. Y ahí la verdad que terminaríamos el día martes 20. No creo que nos dé más para repasar algo más de los estados financieros. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta sobre eso?
Si no hay consulta, voy a pasar a las preguntas o dudas que tengan en relación a los ejercicios que hemos enviado de la NIF 15 y la NIC 20. No sé si le hicieron alguna pregunta a la profesora Ingrid. ¿Hay alguien que puntualmente tenga alguna duda de algún ejercicio que haya hecho? Lamentablemente recibí muy pocas retroalimentaciones de la guía número 2, como 5 o 6 personas, a las cuales les reenvié la pauta para que vieran el desarrollo y se dieran cuenta si efectivamente estábamos en la misma sintonía o tenían alguna diferencia. Esas personas que me enviaron la guía, ¿tienen alguna duda o pasamos a revisar la guía y ustedes me van haciendo las consultas? ¿Qué prefieren? Profesora, Dígame, Gisela. por ejemplo, en el registro contable del primer ejercicio, usted ¿Ya? puso ingresos diferidos, porque puso terreno, propiedad de planta de equipo, a ingresos diferidos, y puso entre paréntesis subvención de capital. Eso, yo solamente puse subvención de capital, ¿eso estaría bien o estaría mal? ¿O tengo que colocar ingresos diferidos? No, está bien. ¿Usas uno o el otro? Ya, ya, ¿Ya? Es ya. uno o el Esa otro, era la es duda que como tenía. que damos la alternativa. Ya, ¿Ya? ya, ok, gracias. Ya. Si quieren, comparto como ustedes tienen la guía en mano y yo voy a compartir ¿les parece? Ya, profe. Ya, Por favor. voy a... Y ahí voy a reanudar la grabación. Ya. Entonces, recordando el tema de las subvenciones, que teníamos dos métodos de registro. ¿Se acuerdan? ¿Quién se recuerda los dos métodos de registro que teníamos de las subvenciones? Ingreso diferido. ¿Ya? Pero método, ese método, ¿qué nombre recibe el método? ¿De capital? De capital, ya. ¿Y el otro método? ¿Rebajar el gasto? Ya. ¿Y cómo se llama ese método? Uy, no me acuerdo. Ya, de renta. Entonces tenemos capital y renta. Y dentro de capital teníamos reducción de activos e ingresos diferidos, ¿se acuerdan? Y en renta, Sí. reducción de gasto y ¿cuál era la otra metodología en ¿Otro ingreso? ingreso? Otros ingresos. Ajá. Muy bien. Ya. Entonces, los ejercicios van indicando qué es lo que yo tengo que hacer. Siempre se le va a indicar, utilice el método de reducción de activos, de ingresos diferidos, o de reducción de gasto, o el tema de los otros ingresos. ¿Ya? Entonces, en el primer ejercicio, donde se compraba un terreno con la subvención, aquí. Entonces dice, siempre hay que tratar de ir justificando lo que uno hace. ¿Ya? Esto es como ir repasando para el taller del día martes. Entonces dice, la NIC 20 establece que para el caso de subvenciones oficiales no monetarias, se determinará el valor razonable de cada activo no monetario y se contabilizará tanto la subvención como cada activo por su correspondiente valor razonable. A nosotros igual sabemos que el valor razonable era el valor que se ponían de acuerdo las partes informadas. ¿Ya? Por lo tanto, alguien tiene que definir ese valor por el cual yo voy a hacer el registro. Entonces, en este caso, los terrenos tenían un valor razonable de 900 millones de pesos. Y se recibe a este valor. Dice, en cuanto a su imputación a resultado y en referencia a las subvenciones relacionadas con activos no depreciables, porque es un terreno que requieren ciertas obligaciones, se establece que dichas subvenciones serán reconocidas como ingresos en los ejercicios que soporten los gastos necesarios para cumplir con tales obligaciones. ¿Ya? Entonces, en estos casos, lo que nosotros hacíamos, reconocíamos la subvención, cargamos PPE terreno, porque lo estamos reconociendo como una propiedad
planta y equipo, hasta que no se diga cuál va a ser el destino, porque sabemos que los terrenos generalmente son más bien de propiedades de inversión, pero en este caso puede ser un terreno que a lo mejor van a construir sobre él y por lo tanto va a formar parte del bien raíz. ¿Ya? Y ahí se ha utilizado ingresos diferidos, subvención de capital, que representan ambos o un ingreso, que sería el caso de la subvención de capital, o en el caso de llevarlo al pasivo como un ingreso diferido. Entonces, por lo tanto, como el terreno, dice primero registramos el terreno y la subvención a valor razonable de los mismos, y posteriormente hacemos el reconocimiento de la subvención como ingreso a lo largo de la vida útil de las instalaciones industriales a construir. ¿Por qué? Porque el terreno, como no lo vamos a depreciar, pero sí van a construir allí instalaciones, esas instalaciones se le definió 50 años de vida útil. Por lo tanto, tomamos los 900 millones y lo dividimos por los 50 y sacamos un cálculo de costo sistemático de 18 millones de pesos anuales. Entonces, ¿qué hacemos? Corregimos ingresos diferidos, subvención de capital, a ingreso por subvención. Y en este caso, ingreso por subvención sería la cuenta de resultado. ¿Ya? Entonces voy reconociendo a medida que va pasando el tiempo, van pasando estos 50 años, parte de los 900 millones de pesos y lo voy rebajando. Ya. Entonces vuelvo a repetir, se trataba de una subvención oficial no monetaria que tenía valor razonable de un activo no depreciable, que es distinto de los otros activos que habíamos visto que recibíamos una subvención monetaria y que además sí era depreciable. ¿Ya? Y el ejercicio número 2, ¿hay alguna duda de aparte de la utilización de la cuenta subvención de capital o ingresos diferidos? ¿Qué me hacía Gisela? Ya. Pasemos al segundo entonces. En el segundo, vamos a recibir una subvención de 1 millón de pesos para pagar parte de las remuneraciones. Entonces, la justificación dice que la NIC 20 permite el reconocimiento de la subvención como deducción de los gastos con los que se relaciona. ¿Ya? Recordemos que hoy día, sobre todo en el tiempo de pandemia y del COVID, las subvenciones del gobierno, las ayudas han proliferado. Por lo tanto, es importante saber de que las empresas van a poder reconocer estas subvenciones y van a poder rebajar parte de esos gastos de remuneraciones, sobre todo para la gente que o va a recontratar a la gente que había despedido en el mes de octubre en adelante, o bien que va a hacer nuevas contrataciones a las mujeres jóvenes. Entonces, hacemos el reconocimiento efectivo y efectivo equivalente a ingresos diferidos por 1 millón de pesos, ingresos diferidos a remuneraciones, porque estamos rebajando las remuneraciones que hemos pagado. Aquí a lo mejor podríamos haber hecho un asiento previo si nos hubiesen indicado a lo mejor cuánta remuneración hubiésemos pagado. Y en el ejercicio que hicimos la semana pasada, hicimos el asiento remuneraciones a remuneraciones por pagar por el devengo y después rebajamos parte de esas remuneraciones. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir haciendo los registros dependiendo de aquello que se nos ha ido informando. ¿Profe? Dígame. Si hubiese ese asiento, por ejemplo, entre medio que era las remuneraciones a remuneraciones por pagar en el devengo, después para hacer el rebaje de eso, las remuneraciones por pagar sería contra alguna forma de pago, un Sí, efectivo equivalente. sí. Recuerda que nosotros siempre utilizamos el devengo remuneraciones por pagar, asumiendo de que las remuneraciones se van a pagar o el 31 del mes o bien los primeros días del mes siguiente. Estamos trabajando en un sistema centralizador y por lo tanto todo lo llevamos como si fuese al crédito. ¿Ya? Y bien, en este caso, entre medio del efectivo equivalente ingresos Claro, diferidos, entre medio de estos dos asientos que tiene acá reflejado. claro. Dependiendo de la Ah, fecha que te den, porque supón tú claro, que la subvención te la hayan dado el día 20 de diciembre y tú devengas remuneración el 31 de diciembre. Ahora, cuando yo ajusto la subvención, siempre es
al término del periodo con ocasión de la confección de los estados financieros, porque si construimos estados financieros trimestrales, tiene que ser siempre en el momento en que yo voy a efectuar el estado financiero. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Eso es importante, porque tampoco me puedo llevar haciendo ajustes. O sea que si Son fuera como trimestral, regularizaciones prácticas, ¿sí? si fuera trimestral, por ejemplo, el primero en marzo, después en En junio, junio, septiembre, diciembre. septiembre, y si me la dan en agosto, por ejemplo, tendría que reflejarlo en el estado de septiembre, De ¿o no? septiembre, claro. Y Ay, ahí tú le vas ajustando porque acá todos los ejercicios que hemos visto es por periodo completo, si te fijas por el periodo anual, pero la verdad si estuviésemos trabajando trimestralmente, debiéramos hacer el ajuste trimestral. Y eso, por ejemplo, en el caso este de los 18 millones, hubiésemos estado trabajando en un trimestre, esos 18 debiste haberlo dividido en 4 y haber llevado solamente a ingreso un trimestre. Y después sucesivamente al otro trimestre y así se va rebajando. y así se va rebajando la subvención, ¿ya? Ay, Bueno, gracias. ya, entonces volvemos a repetir acá que aquí podríamos haber tenido la alternativa de haber realizado el asiento del devengo de las remuneraciones, de remuneraciones a remuneraciones por pagar, y tal como lo dijo Daniel, después tendríamos que haber pagado las remuneraciones o bien el 31 del mes o a los primeros días del mes siguiente. ¿Ya? En el caso nuestro, en los servicios públicos, no pagan a final de mes ni los primeros días, pagan siempre después del día 25. ¿Ya? Siempre uno no espera que llegue final de mes para que le paguen el sueldo, que eso también es bueno. Ya. ¿Se entendió? ¿Se entendió eso, ese ejercicio? Veamos entonces la otra que tenía relación con una parte de ingresos diferidos y una parte de ingresos. ¿Alguien me puede leer el ejercicio? Para no salirme de la pantalla. Carmen, ¿tú puedes leer el ejercicio de la segunda subvención? El que está ahí escrito, la justificación. No, Que no lo léeme el ejercicio, el formato, lo voy a buscar ya. la guía, Voy a a ver si la buscar. tienes a mano. Si no, yo ¿Lo tiene por la voy ahí? a buscar. Voy a dejar de compartir y voy a buscar la guía. Profesora, ¿cuál es la que necesita que le lean? La guía número 2, La de una... El ya, enunciado. sí. el enunciado, Ya. exactamente, el enunciado. Dice, registro contable de subvención relacionadas con ingresos. Ya. Alternativas posibles, devolución de subvenciones. Ya, porque yo Y tengo aquí la después segunda dice, subvención, que tengo un efectivo de 600 millones de pesos y tengo el 50% como ingresos diferidos y el 50% como ingreso por subvención. Busca ese ejercicio. sí, porque hizo el del millón, sí. Después dice, una empresa de transporte colectivo recibe una subvención bianual de 600.000. Ese, ya. 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 Gisela, Dice, ¿me lo puedes leer entonces? ¿sí? Ya. Una empresa de transporte colectivo recibe una subvención bianual de 600.000 para minorar las pérdidas relacionadas con el mantenimiento de una determinada línea de autobuses en una zona rural. A comienzos del segundo año, la empresa decide no continuar con la citada línea, teniendo que devolver la subvención correspondiente a ese ejercicio. Se pide realizar los asientos contables que procedan. Ya. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con que la empresa decide devolver el 50% de la subvención. Entonces, vamos a ver, dice, la NIC 20 establece que las subvenciones deben reconocerse como ingresos sobre una base sistemática, es decir, lo vamos haciendo anualmente, trimestralmente, dependiendo de la vida útil que tengan los bienes o en definitiva incluso el contrato o el convenio, el acuerdo que hayamos llegado o los criterios tienen que establecer cuánto tiempo yo voy a poder usar esa subvención. Dice, a lo largo de los ejercicios necesarios para compensarla con los costos relacionados. Siempre vamos a pensar de que una subvención va a tener que tener
una relación con algún costo o gasto o desembolso que vamos a tener que realizar. Lo recibido en concepto de tales subvenciones, dice, no será contabilizado directamente en el patrimonio neto. Por otro lado, y en referencia a la devolución de subvenciones relacionadas con los ingresos, se establece que ésta debe tener como contrapartida, en primer lugar, cualquier ingreso diferido, o si este no existe, que la contrapartida del reembolso será un cargo inmediatamente a resultado. Ya. Entonces, vamos a suponer que cuando él registra en el primer ejercicio, asumiendo que va a devolver el 50%, solamente yo podría haber colocado efectiva equivalente a ingresos diferidos por los 600.000, después haber colocado ingresos diferidos a ingresos por subvenciones por 300.000 y después haber ingresos diferidos a efectivo equivalente por 300.000. Galo, estoy en clase, te llamo enseguida. Ya. Para que se den cuenta hasta la hora que uno trabaja. Ya, es igual que ustedes, ¿ve? Salen de su trabajo y lo más probable es que el jefe igual los llame en algún momento porque necesitan algo. Ya. Entonces, voy a volver a este ejercicio porque este ejercicio es importante también que nosotros podamos señalar, salvo que diga algo en contrario, de que la subvención yo la podría haber puesto F a ingresos diferidos por los 600 millones de pesos. ¿Ya? Y posteriormente, cuando termina el primer periodo, yo coloco ingresos diferidos a ingresos por subvención por los 300.000. Ya estoy bien ahí, pero como me dice que va a haber devolución del 50% de la subvención, vuelvo a cargar ingresos diferidos contra efectivo y efectivo equivalente por los 300 millones de pesos que voy a devolver. Ya. Si se dan cuenta, en general las contabilizaciones, los registros son similares, pero no son todos iguales. Por eso hay que tener cuidado cuando el enunciado del ejercicio, las condiciones, los criterios que se establecen para el hecho económico, hay que revisarlo bien. ¿Ya? Si alguien me hubiese a lo mejor contabilizado toda la subvención y después haber rebajado el 50% por el uso y después haber devuelto el otro 50%, también está correcto, porque lo que estamos haciendo es el reconocimiento exacto del ingreso en resultado. Y eso es lo que uno tiene que prever de que ocurra cuando debiera ocurrir. No ingresarlo inmediatamente cuando yo recibo la subvención. Las subvenciones se van ingresando a resultado a medida que va pasando el tiempo o las condiciones que se establecieron para el uso de la subvención. ¿Ya? A lo mejor cuando yo estaba en los primeros años de contabilidad es posible que la subvención se recibió y se fue a ingreso de inmediato. Pero nosotros hoy día, conociendo lo que son las normas internacionales de contabilidad, la NIC 18 en su momento, la NIC 15 el día de hoy, la NIC 20 la semana pasada, tenemos que hacer un correcto reconocimiento de los ingresos. Ahora, ¿por qué es importante el reconocer en forma correcta los ingresos? Esa misma pregunta se las hizo la profesora Ingrid la semana pasada. ¿Qué me responderían ustedes si yo se los pregunto en el taller? ¿Por qué es importante hacer la correspondencia de los ingresos y los gastos de estas subvenciones o de los ingresos que se generen en las ventas al crédito cuando los productos se entregan posterior a recibir el pago de las ventas? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a responder por qué serán importantes de que tomemos en cuenta lo que dice la normativa para el correcto reconocimiento de los ingresos en resultado? Yo me voy a arriesgar, pero no ¿Ya? sé si me voy a equivocar. De ahí yo también me arriesgo. Por lo Ya. que vimos delante con la profe, para ¿Ya? el correcto reconocimiento de las partidas, ¿Ya? para que no haya un ensambrecimiento de la información, que era como ocultamiento de información debido a un incorrecto registro y revelación de la información contable. No sé Ya. si está bien o está mal. Carmen, ¿qué dices tú para poder contestar? Yo pienso que es porque si no,
el ingreso estaría sobrevalorado y repercutiría en los estados financieros, entregaría un mayor dividendo, lo cual no hay los ingresos, también pagaría mayores impuestos. Ya, Y ya. eso. Tengo dos respuestas. Una general, que es para cualquier tipo de partida, y por eso es importante la NIC número 1, porque la NIC número 1 me habla de condiciones generales y específicas para el reconocimiento de cada partida, activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, de manera de entregar lo más transparente, preciso, claro, la información sobre los hechos económicos que ocurren en la empresa. Y de esa manera no va a haber duda ni para el que recibe la información, ni para el que prepara y presenta la información. Y específicamente, Carmen da la respuesta en el efecto que pudiera tener en el resultado, porque si yo registro mal el ingreso, aumento mis ingresos, supongamos que aumento el ingreso, ¿qué va a pasar? Que voy a aumentar la utilidad, y al aumentar la utilidad, aumento una base que es clave para la repartija de los dividendos o distribución de dividendos a los accionistas, y también por el tema de las gratificaciones o cualquier beneficio, participaciones, bonos que estén atribuidas o cuya base sea la utilidad. ¿Ya? Entonces, en definitiva, ambas respuestas están bien correctas porque en el fondo uno es general, en el sentido de que yo tengo que ser transparente y tratar de no ensombrecer, como dijo la profesora, las partidas, ni ocultarlas. Incluso, recordemos que tenemos el tema de la NIC 37 con el tema de las contingencias. Por lo tanto, yo tengo que registrar en las notas explicativas aquellos hechos que tienen alta probabilidad de ocurrencia, aunque estamos seguros que a lo mejor vamos a ganar o perder un juicio, pero siempre se hace la denominación del hecho económico para que el tomador de las decisiones a partir de la información que yo entregue tenga mayor claridad en la información que recibe. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, ¿por qué yo los voy a obligar a que den su opinión? Porque así es lo que debiera ser ya a esta altura de la carrera, que ustedes puedan entregar su propia opinión respecto a lo que estamos registrando o lo que está sucediendo. ¿Ya? Es súper importante que sepamos que ya no es un registro, yo le enseño A, usted registra A, y eso es la única alternativa. La verdad que no es así. En este caso nosotros vamos a tener que ampliar un poquito nuestra mente y pensar de que a lo mejor un hecho económico se puede contabilizar de varias maneras, pero cuando llevemos a resultado, nosotros tenemos que hacer la cuadratura y ver efectivamente si afecta o no afecta la utilidad o pérdida del ejercicio. Ya, ¿hay alguien más que quiera decir algo? Ya. Gisela, ¿me puedes leer el ejercicio número 3? Ya, profesora, espera. El encabezado también, ¿verdad? Sí. Ya, dice registro contable de subvenciones relacionadas con activos, devolución de subvenciones. Una empresa ha recibido el 1 de enero de 2018 una subvención del 50% del valor de unos equipos computacionales, cuyo costo es de 35 millones de pesos, condicionada a que en los 2 próximos años la empresa contrate extranjeros y mujeres dentro de su plana de trabajadores. La vida útil de los equipos computacionales es de 3 años. Se pide: 1. Realizar los asientos contables que procedan considerando que la empresa opta por el reconocimiento de las subvenciones como deducciones del valor de los activos con los que se relacionan y que el 31 de diciembre de 2019 no ha cumplido con los criterios establecidos. 2.
realizar el caso por la metodología de capital, ingresos diferidos, y esta vez realizar la devolución al término del tercer año, es decir, 31 de diciembre de 2020. Ambos casos considerarlo en forma independiente. Ya. Entonces, aquí nos encontramos con que se recibe una subvención para comprar equipos computacionales cuya vida útil es de 3 años y está condicionada a la contratación de mujeres extranjeras, ¿cierto? Esa es la condición que dice. Y si no hay cumplimiento de la condición, se dice que la devolución se va a realizar en el 31 de diciembre del 2020. Entonces pasamos todo el año 2018, todo el año 2019 y en el 2020 vamos a hacer la devolución de la subvención. Entonces, lo primero que tenemos que ver qué es lo que establece la normativa. Dice, respecto al tratamiento de las subvenciones relacionadas con activos de capital, según establece, estas subvenciones deben presentarse en el balance, es decir, en el estado de situación financiera, bien reconociéndolas como partidas de ingreso diferido o como deducción del valor de los activos con los que se relacionan. En este caso, se optó por la metodología de capital, pero deducción de activos. Es decir, le vamos a bajar el valor a los equipos computacionales y vamos a rebajar el gasto por depreciación. Y ahí vamos a ver cuánto es la subvención y vamos a llevar también a resultado en forma proporcional por los 3 años. Asimismo, indica que el método consiste en deducir cada subvención del valor por el que se ha contabilizado el activo correspondiente. La NIC 20, subvenciones se reconocen en la cuenta de resultados a lo largo de la vida útil de los activos, minorando la dotación anual por la depreciación de cada activo. Es decir, vamos a tener una menor depreciación. En relación con la devolución de una subvención, la NIC 20 indica que la devolución de una subvención de capital ha de registrarse teniendo como contrapartida un aumento del importe del libro del activo correspondiente. Claro, porque si yo devuelvo la subvención, tengo que devolverle el valor real al activo del cual había hecho la deducción. La depreciación acumulada que pudiera haber sido cargada adicionalmente hasta la fecha en ausencia de la subvención y se debe cargar inmediatamente a resultado. Ya. Vamos a ver, aquí vamos a, este es muy parecido al ejercicio que habíamos hecho en clase. Veamos. Entonces, en esto vamos a plantear dos cosas, la recuperación del valor del activo por baja de la subvención y el ajuste de la depreciación. Le vamos a colocar acá por devolución de la subvención y recuperación del valor del activo. Vamos a poner PPE porque eran equipos computacionales. Ya. Veamos los cálculos. Primero, reconozcamos la subvención. Primero dijo que los equipos computacionales que estaban en esta PPE de 35 millones de pesos recibió la subvención del 50%, ¿cierto? Que son los 17.500.000, por lo tanto el costo de la PPE era de 17.500.000, ¿ya? Voy a poner en rojo. Contabilizamos. PPE a banco por los 17.500.000. A ver, ¿esto es correcto o no? ¿Qué otro asiento hubiesen hecho ustedes en vez de ese? Porque la subvención la recibí inmediatamente antes de comprar el bien. Me falta un registro ahí, ¿cierto? Vamos a poner el 1 de enero del 2018. ¿Cuál sería el registro por recibir la subvención? ¿Cómo haría el registro del ingreso del dinero?
Usaríamos la cuenta banco. ¿Ya? Pero en norma internacional, ¿cómo se llama la cuenta? Efectivo equivalente. Ya, F. ¿Contra qué cosa? Ingresos por subvención. Ya, pero si lo dice ingreso por subvención, me lo va a llevar al resultado. Yo recibí el dinero. Lo voy a utilizar como rebaja del activo. ¿Ya? Entonces, ¿qué harían ustedes? Porque yo voy a recibir 17.500.000, ¿cierto? Eso lo voy a recibir. Recibo 17.500.000. Se registra ingreso de subvención. Porque ahí me dice que me entrega el 50% de la subvención, ¿cierto? Y después yo compro. Perdón, Carmen. Yo le puse equipos computacionales para disminuir la cuenta, pero no sé si estará bien. Ya, pero primero tendríamos que haber comprado, ¿cierto? Lo vamos a dejar en el XX ahí. Vamos a dejar XX. Puede ser ingreso Compremos el diferido. bien. Ya, cuando yo lo compro, el acreedor me lo va a vender, pero él no tiene idea que yo recibí una subvención del 50%. Entonces él me va a facturar. Me va a facturar por el 100%, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas puedo cobrar el gobierno, profesora? El Ya, XX pero eso es sería. cuando queda pendiente por cobrar. Pero aquí te la dieron la subvención. Ya me la pagaron. Ya te la pagaron, exactamente. Puede ser contra proveedores. Aquí vamos a colocar, se compra equipos computacionales. Bien. Y después, Bueno, yo recibí la subvención. Pero me dice que es rebaja, va a ser de rebaja del activo. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a recibir el dinero y ¿qué tengo que rebajar? El activo. El activo. Ya vamos a cambiar esto para acá. Vamos a poner acá. Ya, entonces me van a entregar el dinero, pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a rebajar el activo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, donde dice PPE a banco, yo lo cambiaría por este, porque yo la verdad que le pago al proveedor el 100% según factura que me emite, recibida. ¿Ya? Y por lo tanto, después yo en mis registros internos, cuando reciba la subvención, ingreso subvención como rebaja del activo. ¿Y eso qué provocó? Provocó que yo voy a depreciar un PPE no por los 35 millones de pesos, sino por los 17.500.000. Y eso lo divido por 3 años, ¿cierto? ¿Qué hice aquí? Tomé los 17.500.000 y lo dividí por 3 años. Eso me da Profesora, 5 disculpe, en la millones. prueba siempre va. En la evaluación, por supuesto, sí. Y aparte que yo la desarrollo antes, sí que ahí voy viendo los detalles. Porque yo la había sacado con la depreciación acelerada con el K. Ya, Como era pero ojo, ojo, acelerado es tributario. Esto es financiero. ¿Ya? Ojo con eso. Si tú después quieres hacer la comparación con tributariamente, sí hablas de depreciación acelerada. ¿Ya?
Ya, entonces, teníamos los 17.500.000, los dividimos a los 3 años y me da 5.833.333, ¿cierto? Ya, eso va a ocurrir el primer año y también va a ocurrir el segundo año. ¿Sí? Porque el segundo año igual usted vuelve a tomar, porque como es constante, es lineal, no hay problema, porque me daría lo mismo si yo tomo 17.500.000 menos 5.833.000, lo divido a los dos, me tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Porque estamos hablando del lineal. Entonces, vamos a atarjar este, lo vamos a hacer desaparecer y lo vamos a cambiar por este de acá, ¿ya? Lo reemplazamos ese por ese. Es decir, compramos el activo y después rebajamos con lo que recibimos. Ya, de ahí no hay ningún problema porque el año 2018, el año 2019 estuvimos bien, llevando a depreciación acumulada, lo que correspondía a los 3 años con el valor minorado o rebajado por la subvención, pero el problema lo tengo que al tercer año ya hay cambio. Entonces, para poder hacer los ajustes, en el fondo, para poder devolver la subvención, yo voy a tener que hacer dos cosas. Primero, calcular la depreciación sobre los 35 millones, que era la que correspondía, es decir, 35 millones dividido a los 3 años, me da 11 millones 667. Hay un año que le vamos a tener que hacer la diferencia. Entonces, tanto para el año 1 como para el año 2. Por lo tanto, al término del segundo año yo tendría que haber tenido una depreciación acumulada de 23.333.33. Pero ¿cuánto tengo en realidad? Contabilizamos solamente 11.667.000 porque sumamos 2 veces 5.800.000, ¿cierto? No sé si me siguen ahí. Por lo tanto, yo tengo una diferencia por ajustar de 11.666.000. Entonces, aquí teníamos dos alternativas. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que como ya había pasado el periodo, si ya los estados financieros yo no los podía intervenir, yo tenía que hacer una diferencia aquí. Esta diferencia yo la iba a llevar a resultados acumulados porque ya estaban cerrados los estados financieros del año 2018 y 2019. Entonces le vamos a colocar acá le vamos a colocar los estados financieros están cerrados año 2018-2019. Eso nos va a quedar más claro cuando veamos la NIC número 10, pero para que ustedes vayan sabiendo de que en definitiva yo no puedo intervenir los resultados de estados financieros que ya están cerrados. Y por lo tanto lo que hago, intervengo el patrimonio. ¿Ya? Y esta devolución que hago acá se le devuelve el valor a la propiedad y, bueno, ahí puso proveedores, pero la verdad utilicemos el F. Supongamos que lo devolvemos, no sé si decía la devolución en efectivo. Ya. Pero ahora nos queda la depreciación del año. ¿Cómo haría la depreciación del año 2020? Al 31 de diciembre del 2020, yo debiera hacer la depreciación correctamente. Depreciación PPE a depreciación acumulada, PPE. ¿Cuánto era lo real? ¿11 millones? 11.667.7. ¿Sí? Sí. Ya. No sé si tengo una diferencia de un peso. Con lo de arriba, sí. Ya, ¿por qué? Porque yo tenía que llegar a 35 millones, ¿cierto?
y había contabilizado 23, ya, ahí está bien entonces. 10, 13, a eso. Y ahí, esta sería la depreciación. Depreciación año 2020. Entonces, vuelvo a repetir. Como los estados financieros del año 2018 y 2019 están cerrados, no los puedo intervenir, yo lo que hago, intervengo patrimonio, utilizando la cuenta de resultados acumulados. Y por lo tanto, rebajo el patrimonio por la diferencia de la depreciación que debiéramos haber contabilizado si el bien hubiese costado 35 millones de pesos. ¿Ya? Y después hago correctamente la depreciación del periodo que corresponde por los 11 millones y no por los 5 millones. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Sí. Y también se pedía, lo hizo por el ingreso diferido, para que ustedes vieran que por ingresos diferidos, aquí se dan cuenta en el segundo asiento que se compró la PPE por los 35 millones, se recibe la subvención, vamos corrigiendo mejor. F a ingresos diferidos. Vamos a correr un poquito. ¿Ya? Reconocimiento, subvención, capital. ¿Ya? Y aquí, adquisición de la PPE. Le vamos a colocar a 8. F. Y después depreció por los 35 millones y fíjense que llevó la subvención, la dividió los 17 millones por los 3, ¿cierto? Aquí le vamos a colocar que está calculado. Ojo, nunca le va a igualar la depreciación con el ajuste por el ingreso diferido, salvo que sea por el 100%, ¿cierto? Aquí la subvención era solamente por el 50%, por lo tanto ese valor usted lo divide por 3 y le da el ajuste de ingresos diferidos a ingreso por subvención. Y aquí ya va a resultados. Resultados positivos. Ya. Y después, en el segundo año, volvió a hacer lo mismo, depreciación acumulada por los 11, después volvió a repetir los ingresos diferidos, ingreso por subvención. Después se fue al tercer año, la depreciación, volvió a ajustar el ingreso diferido, ingreso por subvención, y finalmente hay un reverso, porque devuelve todo, de ingreso por subvención, pero yo no estoy de acuerdo con este asiento. Porque si hago esto y le devuelvo, fíjense, si ajusto ingresos por subvención por los 17.500.000, ¿qué va a suceder? Estoy interviniendo los resultados de ese periodo con 17.500.000 y la verdad que solamente le hubiese correspondido 5.833.000. Entonces, si nosotros queremos hacer el reverso, nosotros aquí tendríamos que intervenir una parte del patrimonio también, resultados acumulados, por la diferencia. Y aquí tendría que haber habido solamente... Y la diferencia, ¿cuánto me da? 11 millones. 6, 6, 6, 6, 6. Profesora, ¿por qué 5.800.000 y no los 17? Porque como los estados financieros están cerrados, déjame que no sé por qué no me... Te explico. Ah, ya, pero se está basando en el primer ejercicio. Sí. Ah, ya, ya. Este primero. Ay, no sé por qué no me quiere correr. El
lo traje acá y ahora lo escondí. Y aquí está hecho en Excel y pasado al Excel al Word, entonces ya. Pero eso está... Ahora, ¿por qué yo hago esto? Porque la verdad que yo no puedo intervenir los estados resultados de este periodo con el ingreso por subvención por 17.500.000, porque este año, 2020, solo llevé a ingresos 5.800.000 y ahora lo voy a intervenir, pero este del año 2019 y el año 2018 está cerrado el resultado, por lo tanto tengo que intervenir el patrimonio. Y de esa manera yo cargo resultados acumulados, es decir, disminuyo el patrimonio por los dos ingresos que había llevado el año 2018-2019 y después cargo por 5.800.000, lo que corresponde al año 2020. Y se lo devuelvo a ingresos diferidos y después voy y se lo pago, porque también al llevarlo a ingresos diferidos es como reversar la situación, pero igual podríamos haber devuelto de inmediato dependiendo de lo que diga el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero? Aquí esto me va a cambiar. ¿Por qué? Porque el año 2019 y 2018 estaba cerrado. Entonces vamos a colocar que esta cuenta es del año 2020, porque ingreso por subvención no va a traer arrastre. Eso se lo voy a explicar después yo a la profesora. Ya, eso está bien, entonces nosotros tendríamos... Eso está mal. Saldaríamos esta cuenta. Y agregaríamos la cuenta resultados acumulados. Profesora, entonces la pauta que tenemos nosotros, ¿Esta? tenemos que corregirla. Sí, yo le voy a entonces. mandar esta, voy a subir esta al aula, ¿ya? Ya, gracias. Ya, entonces, crearíamos esta cuenta donde la vamos a cargar por 11.666.667. Cargo. Voy a poner ahí porque... Ya. La verdad que el ejercicio, el segundo se respondía solamente hasta aquí. Esto lo hicimos adicional para que se dieran cuenta cómo era el comportamiento a través de la metodología de ingresos diferidos, porque la metodología que había pedido era metodología de capital, deducción de activos, y después decía, parece, que utilizáramos ingresos diferidos. No recuerdo, Gisela, ahí. Claro, decía, en el segundo caso, sí, a realizar, realizar el caso de la metodología de capital, ingresos diferidos. Eso dice en el segundo Ya, caso. voy a colocar aquí una nota. Se utiliza... Y en el primero, ¿ya? perdón. En el primero dime era como deducciones del valor de los activos. Ya. Entonces aquí le vamos a decir rebajando patrimonio dado que los estados financieros de los años 2018-2019 están cerrados y aquí le vamos a colocar específicamente el estado de resultados, ¿ya? Porque ahí es donde tengo que intervenir. Si yo tuviese que intervenir a lo mejor una cuenta que viene con saldo, alguna cuenta de activo, pasivo, no habría problema. Pero las cuentas de ingreso y gasto nosotros sabemos que se saldan contra una cuenta patrimonial que se llama pérdida y ganancia, utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, resultado del ejercicio, o se distribuye a otras reservas, o en este caso a resultados acumulados. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Lo que yo quiero decir o no? Que dado, porque esto también es una condición que se debe cumplir. O sea, yo no puedo alterar los ingresos y los gastos o costos de un periodo con actividades desarrolladas en periodos anteriores o en periodos futuros. Por eso hacemos una correlación entre los ingresos correctos
y los costos o gastos correctos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿O más o menos nomás? Sí. Un poco, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, cuando veamos la NIC número 10, yo creo que ahí les va a quedar un poquito más claro este tema. Ya. ¿Alguna otra duda? Profe, el primer asiento, ¿cómo quedaba al final? Que era El ingreso, de, no de de segunda parte, sino que de esa primera parte. ya, así. PPE a F 35 millones y F a PPE rebajas. ¿Ya? Ah, ya. ¿Por Ah, que qué? me Porque yo la recibo una factura del acreedor, entonces yo tengo que registrar de acuerdo a la factura. El acreedor no sabe que yo tuve una subvención, porque la subvención no se la dan al acreedor, me la dan a mí. ¿Ya? Claro, Eso es ya. importante. Ya, vamos a grabar esto para que yo se los voy a subir, así nomás como está, se los voy a subir al aula. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Después yo me quedo y les subo al aula. Porque pasaría, El- dígame, Profesora, Gisela. en la Gisela. prueba, por ejemplo, en los encabezados va a salir que los estados, perdón, que los resultados ya están cerrados, que los estados financieros. Sí, yo les voy a dar una Sí, fecha. Por último, les voy a indicar que los estados resultados se autorizaron y están cerrados, ¿ya? Para que ustedes se acuerden, cuando lean están cerrados es porque no los puedo intervenir, ya, sí, ¿ya? eso era más que nada, para tenerlo claro. Gracias. Ya. Entonces, vuelvo a repetir porque la verdad que parece que hay un poquito más de personas de las que habían inicialmente. Por lo Profesora, tanto, dígame, la- Carmen, de- dígame, también lo voy a pasar también cuando estamos haciendo el ejercicio, estaba ¿ya? con una compañera y decíamos partidas monetarias y no monetarias. Andamos pensando, ¿cómo serán los registros de partidas monetarias y no monetarias? Ah, ya. Cuando hablamos de partidas monetarias, generalmente se establece aquellas que se defienden o no se defienden de la inflación, pero monetarias decimos, por ejemplo, el dinero que está en caja, el dinero que está en cuenta corriente, eh, el dinero que está en clientes no reajustables, los proveedores no reajustables, los préstamos financieros sin reajustabilidad, es decir, nada que tenga reajustabilidad. El dinero en caja, aunque haya inflación del 100%, siempre va a ser lo que yo tenga en caja. Si tengo 100 pesos, independiente de la inflación, siempre van a ser los 100 pesos. Pero cuando yo tengo una partida que es no monetaria, que se defiende la inflación o reajustable, por ejemplo, si yo tengo un cliente en UF, en UTM, en dólares, ¿ya? En el fondo se están defendiendo de la inflación y por lo tanto, a lo mejor ese cliente reajustable que yo tengo de 200 pesos, al término del periodo, si está reajustado en UF, UTM, en dólares, van a ser, por ejemplo, 210. Es decir, yo tengo que medir la diferencia que existe entre el inicio y el término de esa partida monetaria. Pero cuando escuchen la palabra monetaria, en el fondo es que yo voy a recibir dinero o algo que no está reajustado. Por ejemplo, los PPE, las propiedades planta y equipo. ¿Qué creen ustedes? ¿Son monetarios o no monetarios? Pusimos que no. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más encima los PPE tienen un valor en el tiempo y nosotros mismos vamos definiendo cuál es el valor real cada vez que hacemos un estado financiero, ¿cierto? Ya sea el costo o al valor razonable. Y vemos si hay deterioro o no hay deterioro. Entonces el PPE es una partida no monetaria que la tenemos que revisar. Pero si yo tengo, por ejemplo, en la cuenta deudores comerciales, sin ningún apellido, deudores comerciales, ¿monetario o no monetario? ¿Monetario? Monetario. ¿Por qué? Porque Porque los representa intereses que los intereses generalmente van contabilizados en cuentas diferenciadas. ¿Ya?
Ya, pero ¿qué significa eso? Si el cliente o el deudor comercial a mí me debe 1 millón de pesos, me tiene que pagar 1 millón. Ahora, ¿puede pagarme menos? Sí, si yo le hago un descuento. ¿Me puede pagar más? Sí, si yo le cobro intereses. Pero esos intereses van a ir contabilizados en otra cuenta y el descuento va a ir contabilizado también en otra cuenta de pérdida o ganancia dependiendo si es descuento o interés. ¿Ya? Un intangible, monetario o no monetario. Un derecho de llave, un derecho de marca, una No franquicia. monetario. No monetario. ¿Por qué? Porque yo lo voy a tener que reajustar, calcular su valor razonable, su valor actual. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, cuando Ya, ella gracias, dice, profesora. te entrego una partida no monetaria, una subvención no monetaria, él no me está dando el dinero, me está entregando un terreno, y el terreno es una partida no monetaria, porque el terreno yo lo voy a reevaluar, no lo voy a depreciar, pero lo voy a reevaluar. ¿Ya? ¿Se entendió? O más o menos. Sí, profesora, muchísimas Ya. gracias. Sí, ya entendí. Ya. ¿Están cansados? Gracias. Mire que la directora me pidió que no los agotara Un tanto. poquito. Un poquito, ya. Entonces, Sí, mire, como no están, Ahora falta tiene casi más la... ejercicio. ¿Quiere más ejercicio? No hay problema, yo se los mando. Sí, Sí, porfa. Ya. sí, Ya me pero voy es que a nos da comprometer miedo en la entonces prueba. con mandarle por lo menos unos 2 ejercicios de ingresos y Cosas 2 pues. ejercicios de subvenciones. Ya. Y el Ya, que quiere me gracias. pregunta y el que no, no nomás. Ya. La verdad es que yo quiero irles anticipando el trabajo de los mapas mentales o conceptuales, porque como va a ser grupal, yo ya definí 10 temas distintos. Entonces necesito conformar con el grupo curso 10 grupos. ¿Ya? Y como son como 33 o 35, entonces va a haber, claro, justamente Fernanda, grupos de 3 o grupos de 4. ¿Ya? Entonces lo que necesito es que ustedes me manden un correo y me coloquen allí, ya, déjame revisar un poquito mi lista y te voy a decir al tiro de cuántos podemos hacer. ¿Dónde tengo lista de curso? Creo que hay una alumna que se cambió. A ver, déjame ver. Tengo 21 en 1, 21, 34, 34, 34, pero deja ver si está Echeverría. Ya, tengo, supongamos que son... No, profe, Echeverría se cambió. ¿Ah? Echeverría se cambió a con Marcela. Ya, entonces a ella no la considero, ¿cierto? ¿Puede ser Ya, nosotros? ya supongamos que somos 34. Yo necesito 10 grupos. Entonces, si son de 3, me estarían faltando 4. Entonces necesito 4 grupos de 4, ¿ya? Y 6 grupos de 3. Claro, y ahí me darían 34. Profe, Ya. Dígame. pero entonces no nos vamos a poder mezclar con los del otro paralelo. A ver, este era con presentación. Ya, la noticia que le tenía es que no vamos a hacer la presentación, pero sí del trabajo de investigación vamos a hacer la presentación, porque recuerden que de la temática de las NIC SP tenemos la conferencia con el experto, una clase de introducción del marco conceptual que vamos a hacer nosotras, y el otro tenía la entrega. Entonces, como se nos acortan los plazos, porque el mapa lo tienen que entregar el 24 de noviembre, y después el trabajo, déjenme revisar, el trabajo también lo van a tener que entregar por esa fecha, entonces se le van a empezar a cortar los plazos. Déjenme revisar bien aquí. Trabajo de investigación. Ya, el mapa le está para el 24 de noviembre, y el trabajo de investigación está para el 30 de noviembre. Pero yo lo que les pedí a las otras profesoras es que pudiéramos, por ejemplo, si a usted le toca la existencia, le toque tanto en mapa mental o conceptual y en trabajo de investigación la misma normativa. Es cierto que yo me hubiese gustado a lo mejor que cambiaran de norma para que se vayan metiendo y
y aprendiendo otras cosas. Pero aquí el compromiso es que todos los mapas se retroalimentan, se suben al aula, los trabajos de investigación también, y también se suben al aula porque lamentablemente el que tenga que dar examen va a tener que revisar todo el material y todas las unidades. ¿Ya? Entonces yo lo que necesito, como les decía, es conformar 4 grupos de 4 y 3 grupos de 3, 6 grupos de 3, y ahí tengo los 10 y tengo los 10 temáticas, porque no quiero que ninguna norma me quede fuera. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito yo? Como no están todos ahora, necesito que me manden un correo y que me vayan indicando el nombre de las personas que van a conformar su grupo. Y ahí yo les voy a responder que le tocó el tema tanto. No los voy a sortear, o sea, yo los voy a sortear yo. Les voy a poner un numerito a cada grupo y los voy a sortear y les voy a colocar el tema que les tocó. ¿Ya? Fernanda, ¿tú me quieres hacer una pregunta? Sí, que por Karina Echeverría, lo que pasa es que nosotros habíamos quedado que íbamos a hacer las 4 cuando había empezado el semestre. Y ella justo se cambió a la profesora Marcela. Entonces no sabemos si es que puede seguir siendo con nosotras o va a tener que buscarse un grupo con esa profesora. ¿Verdad? ¿Cómo?